Pasamos al segundo punto del orden del día. Se trata de una propuesta de resolución de la aprobación definitiva del estudio de detalle de las parcelas 22B y 23B del sector sub 4 del PGO de Nerja. Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de fecha 22 de enero de 2018 relativa a la propuesta de resolución aprobación definitiva del estudio de detalle de las parcelas 21B y 23 del sector sub 4 del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja. Se dictaminaron los siguientes acuerdos. Primero, aprobar definitivamente sin modificaciones el proyecto de estudio de detalle de las parcelas resultantes número 21B y 23 del sector sub 4 del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja, promovido por Construcciones Gelliza S.L. y don Manuel Rico Jaime y doña Raquel Rico Jiménez, cuyo objeto es establecer la parcelación interior de las parcelas originales, así como la ordenación de los volúmenes para cada una de las parcelas resultantes. Segundo, inscribir en el registro local de instrumentos de planeamiento urbanístico correspondiente, procediendo posteriormente a la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144, apartado 6 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y artículo 41 de la LOUA. Tercero, contra el acuerdo sobre la aprobación definitiva que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Se dictaminó favorablemente con arreglo al siguiente resultado. EVA Podemos 1, sí. Ciudadanos 1, abstención. Izquierda Unida 1, sí. PSOE 3, sí. Concejala no adscrita 1, sí. PP 6, abstención. Muchísimas gracias. Turno de exposición de la concejala de Urbanismo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Paso a dar lectura del informe jurídico propuesta de resolución, que tiene los siguientes antecedentes de hecho. En primer lugar, que con fecha 12 del 9 del 2016 se presentó proyecto de estudio de detalle de las parcelas resultantes 21B y 23 del sector sub 4 del PGO de Nerja, el cual consta de memoria, en el cual se consta memoria y documentos contenidos en 12 folios, 9 planos, resumen ejecutivo y anexo. Que con fecha 27 del 9 del 2016 se emitió informe favorable por el Servicio Municipal de Infraestructura, que con fecha 13 del 2 del 2017 se presentó por el arquitecto redactor del proyecto un ejemplar corregido del referido estudio de detalle con el objeto de subsanar las deficiencias apreciadas en informe desfavorable emitido por el arquitecto municipal de fecha 24 del 10 del 2016. Con fecha 15 del 3 del 2017 se emitió informe favorable por el Servicio Municipal de Infraestructura respecto del documento corregido del estudio de detalle. Con fecha 19 del 4 se emitió informe desfavorable por el arquitecto municipal, presentándose con fecha 2 del 5 del 2017 un segundo ejemplar corregido del estudio de detalle. Con fecha 8 del 6 del 2017 se emitió informe desfavorable por el arquitecto municipal, presentándose con fecha 3 del 7 del 17 documentación con el objeto de justificar la aplicación de la ordenanza de valla conforme a lo dispuesto en el PGO de Nerja. Con fecha 18 del 7 se ha emitido por el arquitecto municipal informe para el estudio de detalle del sector sub 4 del PGO de Nerja. Con fecha 23 de octubre del 2017 se ha emitido informe favorable por el arquitecto municipal, señalándose en el mismo que el estudio de detalle objeto del presente expediente cumple las determinaciones urbanísticas. Con fecha 23 del 11 del 2017, por la TAE Letrada de Urbanismo, se ha emitido informe sobre tramitación, estudios de detalle y licencia en el sub 4, cuyo contenido aparece en el expediente. Con fecha 5 de diciembre del 2017 se dictó decreto de alcaldía por el que se acordaba aprobar inicialmente el proyecto de estudio de detalle de las parcelas resultantes número 21B y 23 del sector sub 4 del PGO de Nerja, previo informe jurídico propuesta de resolución de fecha 4 de diciembre. Que la resolución de la aprobación inicial sea aprobado en el tablón de anuncios
y en el Boletín Oficial de la Provincia, en el diario La Opinión de Málaga y notificado personalmente a los interesados, según consta en las copias unidas al expediente. Que analizados los archivos y registros municipales, al efecto consta informe emitido por el Departamento de Registro de Entrada del 17 del 1 del 18, en el que se indica que no consta que, al día de la fecha, se haya formulado alegación alguna contra el contenido del referido estudio de detalle. El 17 de enero del 18 se ha emitido informe por el técnico de gestión municipal en el que se pone de manifiesto que el presente expediente se ha tramitado conforme al procedimiento legalmente establecido. Con fecha 17 de enero del 18 se ha emitido informe jurídico municipal, que es la presente propuesta de resolución, en la que queremos aprobar definitivamente sin modificaciones el proyecto de estudio de detalle de las parcelas resultantes 21B y 23 del sector sub 4 del PGU de Nerja, inscribir en el registro local de instrumentos de planeamiento urbanístico correspondiente, procediendo posteriormente a la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico y el artículo 41 de la LOUA. Y que contra este acuerdo, sobre la aprobación definitiva que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala del Contencioso Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ¿Turno de intervención? Por aquí, por aquí. Turno de intervención de... ¿Por aquí habéis pedido? Ay, es que no te veo desde aquí. Turno de intervención de la concejala no adscrita. Buenas tardes a todos y a todas. Este expediente se presentó en septiembre de 2016, 1 año y 4 meses ya, y es justo que después de haber pasado todos los procedimientos administrativos correspondientes, dada que todo lo cumple y legalmente está bien correcto, pues yo, por ejemplo, en este caso voy a aceptar y voy a aprobar el estudio de detalle definitivamente. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Turno de intervención de la concejala de Ciudadanos? Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Sí. Bueno, pues hemos estudiado el expediente y nos ha sorprendido que viene a confirmar numerosas quejas que estamos recibiendo de muchos promotores en referencia a la hora de informar el arquitecto municipal de este ayuntamiento. Como hemos podido ver en este expediente, el arquitecto municipal informa desfavorablemente hasta en 3 ocasiones este expediente, alegando una norma que posteriormente hemos podido ver en el informe de la letrada, que no se suele pedir para los estudios de detalle, que sí es necesario cuando llegan a pedir la licencia de obra. Parece ser que el arquitecto municipal tiene un criterio selectivo y nos ha sorprendido porque finalmente cuando informa favorable, en el segundo punto, en un informe que hace ya el 23 de octubre de 2017, en el segundo punto dice, y lo voy a leer literalmente, se hace referencia a las alineaciones de valla o de cerramiento de la finca en la norma particular, argumentando la contradicción existente entre el plan general y el plan parcial de ordenación, e indicando que debe prevalecer lo indicado en el PGU, lo cual no es correcto. Pues una cosa es el alineamiento de vallas que con carácter genérico establece el plan general y otra es el desarrollo normativo específico que establece el plan parcial de ordenación, en el apartado C, artículo 2.5.1. Por ello, con este argumento no se considera justificado el incumplimiento del plan parcial de ordenación. No obstante, lo anterior, con fecha 18 de julio de 2017, se redactó un dictamen urbanístico sobre el asunto, el cual fue sometido a consideración de los órganos municipales de gobierno y cuyas conclusiones se reproducen de forma literal. Conclusiones. Siendo el vallado un tema menor dentro de la normativa urbanística y cuya repercusión solo tiene una incidencia formal y paisajística, sin afectar los aspectos esenciales de volumen edificado ni aprovechamiento edificatorio, ni la altura de las edificaciones, por ello se podría establecer el criterio municipal de acordar la compatibilidad del vallado, previsto en el plan parcial de ordenación, con las referencias de altura máxima establecidas en la normativa del Plan General de Nerja. En la comisión informativa yo le pregunté que dónde se había llegado a ese acuerdo y efectivamente la letrada de urbanismo también hace referencia que en el expediente no consta que eso se haya acordado en ningún sitio. La concejala de urbanismo me contestó que no se había acordado y
hace referencia a la letrada en su informe que hasta ahora se ha llegado a aprobar 8 estudios de detalle en el cual no se ha exigido esta norma. Yo me voy a abstener en este punto porque no me queda muy claro si realmente estamos cumpliendo o incumpliendo. Lo que sí voy a pedir a la señora alcaldesa que tome partida en esto, que analice qué es lo que está pasando en el Departamento de Urbanismo. Nos están llegando muchas quejas de promotores en el cual tienen este problema con el técnico y, hombre, es el mayor responsable del Departamento de Urbanismo. Entonces, sí se tiene que tomar alguna medida, pero lo que no es lógico que se le esté condicionando una licencia o la aprobación a este estudio de detalle a estos promotores y a los redactores y que al finalmente reconozca que no es necesario para esto. Entonces, simplemente pedí que por favor se investigue qué es lo que está pasando en urbanismo con este técnico. Con el arquitecto municipal. Turno de intervención del concejal del Partido Popular. Buenas tardes. Como en otros casos, cada vez que se ha traído un estudio de detalle, hemos vuelto a cotejar un poco la fecha de inicio del expediente y terminación del expediente y volvemos a insistir en que se pueden aquilatar esa tramitación, se puede simplificar, se puede hacer más ágil, porque al fin y al cabo, no solo este expediente, sino todos, que yo sepa, de lo que se está presentando en esos 4 son sencillamente para reducir la separación al lindero entre particulares. Es decir, la separación al lindero entre particulares, según el plan parcial, es de 5 metros, salvo que con el estudio de detalle se puede reducir a 3. Así de sencillo. Sin embargo, se complican excesivamente, en mi opinión. Por ejemplo, lo de la valla parece que ha sido algo que ha ido retrasando, pero también la exigencia de las reservas de número de plazas de aparcamiento. La ordenanza particular de edificación dice que habrá de reservarse un determinado número de plazas de aparcamiento por vivienda, según si se hacen una o se hacen en grupo. Puede variar de 1 por vivienda a 1,5. Y termina diciendo la ordenanza que preferentemente irán en sótano. Luego, pues, entiendo que se podrían justificar con el proyecto de edificación, no con el estudio de detalle, que al fin y al cabo lo único que está pretendiendo es que la separación lindero en lugar de 5 metros sea 3 y ordenar el volumen y la propiedad y dónde tiene cada uno su aprovechamiento. Así de sencillo. Yo vuelvo a pedir que se mire, se inste, se haga lo posible por aquilatar eso, por reducir esa fecha y ese trámite tan enojoso. Y en lo posible que se evite ese tipo de expedientes de distintos técnicos que intervienen en él, que a veces se contradicen, a veces se solapan, y que sigo diciendo que eso al fin y al cabo, el que venga a ver eso, pues encuentra que realmente, en mi opinión, afean ese expediente. Debe ser más simple, más coherente, y que esas tensiones que pueda haber se tienen que resolver fuera de este expediente, en lo que sea posible siempre. Así que nada más que eso. Muchísimas gracias. Segundo turno de intervención. Turno de intervención para la portavoz de Izquierda Unida. Me gustaría hacer unas pequeñas aclaraciones, o al menos hacer unos cuantos comentarios. Se han venido aprobando estudios de detalles, y tú sabrás bien, Paco, con respecto al SUS4, en el que, como bien se ha estado aquí comentando y viene también recogido en el expediente, lo que pretenden los estudios de detalles es ordenar, parcelar y ordenar volúmenes, ¿no? Pero ha sido tónica habitual, y viendo todos los expedientes, desde que se empezaron a presentar estudios de detalles para el SUS4, que ya se hablaba de la reserva de aparcamiento, que ya se ha tenido en cuenta el vallado, y en todos los estudios de detalle, o en la mayoría de ellos en los que se han venido aprobando, los arquitectos redactores presentaban ya cómo iba a ser el vallado y cómo era la reserva de aparcamiento, que se puede poner perfectamente en el estudio de detalle, y si no, pues después posteriormente con el proyecto de obra, como bien has dicho. Aquí es que de lo que se percata desde el Departamento de Urbanismo, y como han presentado en diferentes alegaciones los diferentes redactores, es que hay, no, además tú y yo lo hemos hablado, no es una contradicción entre el plan general y el plan parcial de ordenación, sino que se contempla en ese plan parcial de ordenación que tenga una estética con un vallado que
los técnicos redactores no estaban contemplando la que dice el Plan Parcial de Ordenación, sino la que dice el PGO. Si bien es cierto que el estudio de detalle no se tiene por qué tener en cuenta esto en el momento de la presentación del estudio de detalle, si bien es cierto que después con la licencia sí, entonces ahí nos encontraremos con que quieren tener un vallado, que ya han presentado algunos de ellos en el estudio de detalle, que no es el que dice el Plan Parcial de Ordenación, y es ahí donde pues nosotros, desde el Departamento de Urbanismo, pues tenemos que iniciar y ver lo que corresponde al órgano que corresponde aprobar. Tiempo. Lo que se tenga que aprobar. Muchísimas gracias. Turno de intervención del portavoz del Partido Socialista. Bien, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo no iba a intervenir en este turno en este punto, puesto que bueno, la concejala de urbanismo ya de por sí defiende bien todo lo que ello conlleva. Pero sí quisiera recordarle a Paco, si me permites que te tutee, Paco, que bueno, yo estuve en urbanismo alrededor de 11 meses, ¿no? Aproximadamente. Y bueno, has hecho incisión en el sentido de que bueno, que tú siempre cotejáis un poco lo que es el inicio del expediente, cuando se inicia y tal. Hay que poner en antecedente también alguna que otra cosa, creo yo. La situación que se está viviendo actualmente, o sea, de los 2 últimos años hacia aquí, es totalmente diferente a la que hemos venido viviendo en los últimos 7 u 8 años, ¿no? Yo creo que he sabido de todo lo de la crisis, que había más o menos volumen de trabajo, y todos sabemos también el volumen de personal que tenemos aquí. Me gustaría que me dijeras cuántos arquitectos municipales tenemos. Creo que 1, no tenemos más. 1 que pueda informar en urbanismo, estamos hablando de que una persona tiene que pasar por todas esas cosas. Yo no voy a entrar a valorar, como ha dicho la compañera Carmen, si hay o no hay este tipo de eso. Me imagino que él tendrá, cuando hace un informe, sus razones, pero sí creo que es importante que la gente sepa el volumen de trabajo que tiene actualmente, y se tarde más, un poquito menos, que se puede ser o más o menos diligente. Lo que sí es verdad es que cuando yo entré y tuve a mi cargo urbanismo, también me encontré muchos expedientes que no llevaban 1, ni 2, ni 3 años paralizados, por distintos motivos, bien porque o bien el arquitecto no estaba de acuerdo en algunas cosas, o bien desde infraestructura se informaba de otra forma. Entiendo yo también que hay que tener un poco también de memoria y saber lo que ocurrió. Tiempo, muchísimas gracias. ¿Necesita turno de cierre? Turno de cierre para la concejala. No. ¿Sí, Paco? ¿Por qué no te pones? No, por eso digo, no, turno de cierre para la concejala de urbanismo. Bueno, pues voy a usar mi turno de cierre, como siempre, para pedir que se apruebe este expediente, la aprobación de este estudio de detalle. Creo que estamos aprobando este expediente, al menos ahora, el estudio de detalle con todas las garantías. Como ya he dicho, tendremos que resolver qué hacer con esta casi incompatibilidad que hace el plan general con respecto del plan parcial de ordenación, y como ha puesto de manifiesto José María, el trabajo que hay en urbanismo de un tiempo a esta parte es muchísimo. Se está desarrollando un sector como este y otros muchos tantos más las cantidades de licencias que están entrando en el ayuntamiento, afortunadamente, de obra mayor, de obra menor, porque bueno, ahora hay muchísima más inversión en nuestro municipio. Como he dicho siempre, el único arquitecto que tenemos en el Departamento de Urbanismo es el que trabaja en todos estos asuntos. La capacidad y el volumen de trabajo que tiene es inmenso y lo está haciendo, al igual que también una única letrada de urbanismo y un técnico también en ese departamento. Ellos son los que asumen todo el trabajo. Decir que que se sesga a unos promotores con respecto a otros es que a partir de la presentación de unos proyectos se aprecia con una cuestión con respecto al vallado, y no es al único al que se le ha hecho este informe y se le informaba y se le ponía de manifiesto lo del vallado. De ahí, con posterioridad, se ha seguido apreciando y poniendo de manifiesto. Repito, hoy, aprobando el estudio de detalle, se aprueba con todas las garantías jurídicas, como así ha dicho la letrada de urbanismo, y pido el apoyo a esta propuesta. Muchísimas gracias. Pasamos a votar, por tanto, el segundo punto,
con carácter resolutivo, que se trata de la aprobación definitiva del estudio de detalle de las parcelas 21B y 23 del sector sub 4 del polígono de Nerja. ¿Votos a favor? 18 votos a favor del PP, de Izquierda Unida, de EVA Podemos, el PSOE, concejala no adscrita. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Y una abstención de la concejala de Ciudadanos. Se aprueba el expediente. A ver, 19.